Desde lo más profundo de los océanos hasta los picos más altos del Himalaya, la humanidad ha sentido siempre un impulso irresistible: descubrir lo desconocido. Algunos buscan tesoros perdidos, otros criaturas imposibles, y unos más persiguen secretos que la historia y la ciencia aún no pueden explicar. Cada rumor, cada leyenda y cada misterio guarda un hilo de verdad que nos invita a explorar, imaginar y cuestionar todo lo que creemos saber. ¿Existen realmente ciudades sumergidas llenas de oro? ¿Animales gigantescos que escapan a la mirada humana? ¿Fuerzas que desafían las leyes de la física y la historia? A lo largo de este viaje recorreremos los lugares más enigmáticos del mundo, escucharemos testimonios que desafían la lógica y nos adentraremos en historias que han perdurado por siglos. Pero atención, lo que creías imposible podría estar más cerca de la realidad de lo que imaginas. Prepárate para sentir miedo, asombro y fascinación. Cada capítulo te llevará a un lugar donde mito y realidad se entrelazan, donde los secretos del pasado emergen para desafiarnos y donde la curiosidad humana es la llave que abre las puertas de lo desconocido. Esta no es solo una serie de relatos, es un viaje al corazón del misterio, un desafío a tu percepción y una invitación a cuestionar todo lo que sabes sobre el mundo que te rodea. Quédate hasta el final, porque cada historia es más que una leyenda. Es un espejo de nuestra obsesión por lo imposible, un recordatorio de que el misterio sigue vivo y que en algún lugar la realidad y el mito se tocan esperando ser descubiertos. Bienvenido a Mito o Realidad, donde lo imposible cobra vida y cada secreto es un desafío que no podrás ignorar. Vamos al intro y continuamos en breve. Capítulo 1. El Triángulo de las Bermudas. Mito o realidad. Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas ha sido un lugar envuelto en misterio, una zona del océano donde barcos y aviones parecían desaparecer sin dejar rastro. La región se extiende entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, y es famosa por relatos de desapariciones inexplicables, fallas en brújulas y tormentas que surgen de manera repentina. Los primeros reportes serios datan de mediados del siglo XX, cuando pilotos afirmaban que sus instrumentos fallaban al volar sobre la zona. Los medios sensacionalistas y los libros de misterio multiplicaron las historias, asegurando que existían portales interdimensionales y bases extraterrestres ocultas bajo el mar. Sin embargo, los registros de la Guardia Costera de Estados Unidos y los estudios científicos muestran otra realidad. Muchos de los incidentes fueron exagerados, mal documentados o incluso inventados. Las desapariciones ocurridas se debieron principalmente a errores humanos, tormentas repentinas y las corrientes impredecibles del océano. Investigaciones modernas señalan que burbujas de gas metano liberadas desde el fondo marino pueden alterar la flotabilidad de las embarcaciones, provocando que se hundan sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas ha sobrevivido en la imaginación humana porque nos atrae lo inexplicable y lo desconocido. Nos fascina pensar que hay misterios que desafían la lógica y la ciencia. La verdad, sin embargo, es más prosaica. El océano es vasto, impredecible y peligroso. Cada desaparición tiene explicación, pero la leyenda sigue viva gracias al miedo, la exageración y nuestra necesidad de creer en algo más allá de lo conocido. El Triángulo de las Bermudas es, por lo tanto, un mito alimentado por la fascinación humana y la ignorancia de los fenómenos naturales. No hay portales, ni fuerzas sobrenaturales, ni experimentos secretos que expliquen sus misteriosas desapariciones. Solo hay ciencia, océano y relatos exagerados que han sobrevivido al tiempo y al sensacionalismo mediático. Capítulo 2. El Área 51 y los extraterrestres. En el desierto de Nevada, Estados Unidos, se encuentra el Área 51, un lugar envuelto en secretismo y misterio desde los años 50. Su nombre ha sido asociado con extraterrestres, ovnis y tecnologías ocultas que podrían cambiar la historia humana. La historia moderna del Área 51 comenzó poco después del incidente de Roswell en 1947, cuando se rumoró que un objeto volador no identificado se estrelló en Nuevo México y que sus restos fueron trasladados a una base secreta. Desde entonces se popularizó la idea de que el gobierno estadounidense oculta pruebas de vida extraterrestre y de contacto con civilizaciones avanzadas. En realidad, el Área 51 fue un centro de pruebas para aviones experimentales durante la Guerra Fría. Proyectos como el U-2 y el SR-71 Blackbird se desarrollaron allí, y sus vuelos nocturnos y diseños extraños confundieron a testigos que pensaban que eran naves alienígenas. La CIA confirmó oficialmente la existencia de la base en 2013, aclarando que su función era exclusivamente militar y tecnológica.
A pesar de la evidencia, la imaginación colectiva ha transformado el Área 51 en un icono del misterio. Pilotos, ufólogos y curiosos sostienen que luces extrañas en el cielo y movimientos inexplicables de objetos apuntan a la presencia de tecnología extraterrestre. La combinación de secretismo, seguridad extrema y el atractivo del desconocido ha mantenido viva la leyenda durante décadas. El Área 51 es real, pero la mayor parte del mito pertenece al imaginario humano. Su secreto principal no es de otro mundo. Es la investigación avanzada de aeronaves y tecnología militar. Sin embargo, la fascinación y las teorías continúan porque reflejan nuestra eterna curiosidad por lo imposible. Capítulo 3. Los vampiros existen. Desde Europa del Este hasta la cultura popular moderna, los vampiros han sido figuras de temor y fascinación. Seres que viven eternamente, se alimentan de sangre y habitan la oscuridad. La leyenda se originó a partir de enfermedades desconocidas que provocaban síntomas extraños a la población, como la porfiria, que causaba sensibilidad extrema a la luz, o la rabia, que inducía agresividad y miedo al agua. Al no comprender estas enfermedades, los pueblos las asociaron con lo sobrenatural y comenzaron a generar relatos sobre vampiros y muertos vivientes. Además, los entierros prematuros y las prácticas de exhumación causaban fenómenos aparentemente sobrenaturales. Los cuerpos, al descomponerse, podían desprender fluidos que parecían sangre fresca, o los músculos se contraían, generando movimientos inesperados que alimentaban los mitos locales. Con el tiempo, la figura del vampiro se consolidó en la literatura y la cultura popular, representando tanto el miedo a la muerte como la fascinación por la inmortalidad. Hoy existen comunidades que se autodenominan vampiros reales, personas que beben pequeñas cantidades de sangre o buscan energía vital por motivos espirituales. Aunque estas prácticas existen, no hay evidencia científica que respalde la existencia de vampiros inmortales o sobrenaturales. Sin embargo, la leyenda persiste y se adapta a cada época, mostrando la capacidad humana de crear y mantener mitos que reflejan deseos, temores y obsesiones colectivas. Los vampiros son en esencia un símbolo. No caminan entre nosotros físicamente, pero su presencia es constante en la imaginación, en la cultura y en los relatos que nos recuerdan nuestra fascinación por lo oscuro y lo eterno. La figura sigue viva porque encarna miedos universales y el deseo de trascender la mortalidad. Capítulo 4. Las casas embrujadas. Las casas embrujadas han fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos antiguos. Viejas mansiones, castillos abandonados y cabañas solitarias son descritas como lugares donde suceden fenómenos extraños, luces que se encienden solas, pasos que retumban en la oscuridad y voces que susurran desde rincones vacíos. La historia de las casas embrujadas combina miedo, superstición y la imaginación colectiva de generaciones enteras. Científicamente, muchos de estos fenómenos tienen explicaciones naturales. Las vibraciones de estructuras antiguas, corrientes de aire, fugas de gas y la presencia de monos tóxicos pueden alterar la percepción de quienes habitan o visitan estas casas. Incluso los infrasonidos, sonidos de baja frecuencia inaudibles para el oído humano, pueden provocar ansiedad, sensación de presencia y alucinaciones auditivas y visuales. Sin embargo, ciertos relatos persisten y desafían la explicación. Personas que no creen en fantasmas han afirmado sentir presencias, escuchar pasos o percibir cambios de temperatura inexplicables. Esto sugiere que más allá de la ciencia, la percepción humana y la mente juegan un papel crucial en la creación de experiencias paranormales. El miedo puede transformar lo ordinario en extraordinario. Las casas embrujadas funcionan como un espejo del subconsciente. Proyectan los miedos, dudas y fantasías de quienes las habitan, convirtiendo sombras y crujidos en apariciones y lamentos. Incluso si los fantasmas no existen, la experiencia del terror es real, palpable y profundamente humana. ¿Mito o realidad? Tal vez ambos. Las casas embrujadas son lugares donde el miedo se hace visible y donde el misterio persiste, alimentando la curiosidad y el asombro de generaciones. La ciencia puede explicar muchas cosas, pero nunca puede borrar completamente la sensación de lo inexplicable. Capítulo 5. Los dragones existieron. Dragones. Criaturas gigantescas, aladas y capaces de escupir fuego han poblado mitos de todo el mundo. En China son símbolos de sabiduría y poder. En Europa, emblemas de destrucción y caos. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Existieron alguna vez en la realidad? Los historiadores creen que las leyendas surgieron a partir del hallazgo de fósiles de dinosaurios y reptiles gigantes. Huesos petrificados, cráneos enormes y restos incomprensibles despertaron la imaginación de civilizaciones antiguas que construyeron relatos para explicar lo inexplicable. A medida que la cultura se difundía,
expulsar gases o sustancias peligrosas como mecanismo de defensa. Otros animales prehistóricos, como el Quetzalcóatlus, alcanzaban tamaños enormes, dejando a los humanos asombrados y temerosos. Estos elementos, combinados con el miedo natural al poder destructivo, dieron forma al mito. Los dragones nunca volaron por nuestros cielos ni habitaron nuestras tierras, pero su legado es indiscutible. Representan fuerza, peligro y misterio, y su historia refleja la fascinación humana por criaturas más grandes que la vida. La mezcla de fósiles, observación de la naturaleza y creatividad dio lugar a un mito eterno que ha sobrevivido milenios y sigue inspirando películas, libros y videojuegos. Mito o realidad. Los dragones son un mito, pero uno que continúa volando en la imaginación de la humanidad, recordándonos que los cuentos más fantásticos nacen de nuestra propia curiosidad y miedo. Capítulo 6. El monstruo del lago Ness. En las frías y profundas aguas del lago Ness, en Escocia, se dice que habita una criatura gigantesca y escurridiza llamada Nessie. Los relatos de su existencia comenzaron a popularizarse en 1933, cuando un periódico local publicó un avistamiento de una forma alargada moviéndose bajo el agua. Desde entonces, cientos de testigos han asegurado haber visto un cuello largo emergiendo del lago o sombras enormes desplazándose bajo la superficie. Fotografías borrosas y videos caseros aumentaron la leyenda, generando fascinación y escepticismo a partes iguales. Durante décadas, científicos y exploradores han buscado pruebas concretas mediante sonar, cámaras submarinas y drones. Aunque se han registrado objetos de gran tamaño moviéndose en el lago, la mayoría de las imágenes se explican por troncos flotantes, olas o fenómenos de luz. Incluso una de las fotos más famosas de 1934 resultó ser un fraude. Sin embargo, los informes recientes incluyen análisis de ADN del agua que sugieren la presencia de anguilas gigantes, lo que podría explicar algunas de las observaciones. El monstruo del lago Ness representa algo más que un animal desconocido. Es un símbolo de la frontera entre lo posible y lo imposible, un recordatorio de que a pesar de la tecnología y el conocimiento, todavía hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Su leyenda perdura porque nos conecta con la necesidad de creer en lo extraordinario y en lo que aún no podemos tocar ni medir. Mito o realidad. Capítulo 7. El chupacabras. En Puerto Rico, durante los años 90, comenzaron a surgir reportes inquietantes. Animales de granja encontrados muertos con extrañas marcas en el cuello y sin una gota de sangre. Pronto, la leyenda del chupacabras se extendió por América Latina y Estados Unidos, describiendo una criatura nocturna, de aspecto demoníaco y comportamiento depredador. Testigos afirmaban que caminaba erguida sobre dos patas, tenía ojos rojos y piel grisácea o escamosa, y emitía chillidos desgarradores que helaban la sangre. Investigadores intentaron encontrar evidencia científica. Muchos de los ataques atribuidos al chupacabras se explicaron por animales enfermos, como coyotes con sarna, que pierden pelo y adoptan un aspecto aterrador. Sus mordidas podían parecer quirúrgicas, y la sangre que faltaba se debía a la coagulación post-mortem. Sin embargo, ciertos testimonios seguían sin explicación, alimentando la idea de una criatura desconocida que escapaba a la ciencia. La leyenda del chupacabras refleja el miedo colectivo a lo inexplicable. Es un monstruo que surge del desconocimiento y de la fascinación por lo sobrenatural. Aunque los científicos no han encontrado evidencia de un ser extraño capaz de desaparecer y atacar ganado, la historia se mantiene viva gracias a los relatos, fotos borrosas y la imaginación humana. El chupacabras, mito o realidad, es más que un animal. Es la encarnación del temor a la oscuridad, la amenaza invisible y el misterio que aún acecha en la noche. Para quienes lo buscan, su existencia no se mide en pruebas, sino en el deseo de enfrentarse a lo desconocido y comprobar si acaso el terror nocturno tiene forma tangible. Palabras. 334. Capítulo 8. La Atlántida, el continente perdido. Platón describió la Atlántida como una civilización avanzada, próspera y orgullosa que desapareció en un solo día por castigo de los dioses. Desde entonces, su historia ha capturado la imaginación de historiadores, exploradores y soñadores. Según el relato, la Atlántida era una isla rica en templos, oro y tecnología desconocida para su tiempo. Su soberbia habría provocado su destrucción, sumergiéndose bajo el mar en un instante. Diversos estudios sugieren que Platón pudo inspirarse en la civilización minoica, destruida por la erupción del volcán de Santorini. Otros creen que la historia es una alegoría sobre la arrogancia humana y la fragilidad de las grandes potencias. Exploradores modernos han buscado rastros de Atlántida en el Caribe, el Mediterráneo y hasta la Antártida, pero ninguna expedición ha hallado evidencia concluyente. El mito de la Atlántida no desaparece, porque apela a la esperanza humana.
La idea de que existió un mundo perfecto y avanzado, destruido por fuerzas superiores o por los errores humanos. Incluso sin pruebas físicas, la historia sigue fascinando, inspirando libros, películas y teorías que mezclan historia, ciencia y leyenda. Quizá la Atlántida nunca existió como lugar físico. Quizá solo sea una advertencia, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más poderosas pueden desaparecer en un instante. Pero el poder del mito es real. Nos obliga a imaginar, explorar y cuestionar nuestra propia existencia y la posibilidad de mundos que podrían haber sido. Mito o realidad, nadie lo sabe con certeza. La Atlántida permanece sumergida, no solo bajo el agua, sino también en la conciencia colectiva de la humanidad, como un susurro eterno de misterio y advertencia. Palabras. 341, capítulo 9. Los Illuminati y el nuevo orden mundial. Se dice que los Illuminati controlan gobiernos, manipulan economías y mueven los hilos invisibles del poder mundial. Su origen se remonta a 1766 en Baviera, cuando Adam Weishaupt fundó una sociedad secreta para promover la razón y combatir la influencia de la Iglesia. Con el tiempo, según la leyenda, la sociedad fue infiltrada por élites que buscaban dominar el mundo a través de control político y financiero. Los mitos aseguran que los Illuminati modernos incluyen presidentes, magnates, estrellas de cine y músicos. Se cree que sus símbolos aparecen en billetes, monumentos y logotipos globales. Sin embargo, la evidencia concreta de su existencia como organización secreta global es inexistente. Muchas teorías son construcciones que explican de manera simple lo complejo, la concentración de poder en manos de pocos. Reuniones como las del Club Bilderberg y el Foro Económico Mundial alimentan el mito, aunque no hay pruebas de conspiraciones sobrenaturales. El verdadero poder puede no necesitar ocultarse. La ignorancia y el desconocimiento de las masas hacen suficiente el efecto de secreto. La fascinación por los Illuminati refleja nuestro deseo de encontrar explicaciones a fenómenos políticos y sociales que parecen incomprensibles. La idea de un control absoluto sobre la humanidad nos atrae y aterra, aunque carezca de evidencia sólida. Mito o realidad. Tal vez es un mito que funciona como metáfora del poder oculto. Pero mientras la gente crea en ellos, los Illuminati vivirán en la imaginación colectiva, símbolo de conspiraciones y secretos que nunca dejamos de buscar. Palabras. 334. Capítulo 10. El hombre llegó a la luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong descendió del módulo lunar y pronunció su célebre frase: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Millones de personas lo vieron por televisión y la hazaña marcó un antes y un después en la historia espacial. Sin embargo, desde entonces surgieron dudas sobre la autenticidad del alunizaje. ¿Fue real o un montaje grabado en un estudio? Los escépticos señalan sombras extrañas, la bandera ondeando sin viento y la ausencia de estrellas en las fotografías. La ciencia explica cada detalle. Las sombras se deforman por el terreno irregular. La bandera se mueve por la inercia al clavarla y las estrellas no aparecen debido a la exposición de la cámara a la intensa luz lunar. Además, los astronautas trajeron más de 800 kilos de rocas lunares, analizadas por científicos de todo el mundo. Se instalaron reflectores que aún hoy rebotan rayos láser enviados desde la Tierra, un testimonio tangible de la presencia humana. Aún así, la teoría del engaño persiste porque cuesta creer que hace más de medio siglo se lograra algo tan extraordinario. Las dudas también reflejan nuestra fascinación por lo imposible y nuestra tendencia a buscar conspiraciones. Mito o realidad. La evidencia científica confirma que el hombre llegó a la luna. Pero el misterio persiste en la mente de quienes buscan pruebas más allá de lo observable. Las huellas de Armstrong siguen intactas en la superficie lunar, testigos silenciosos de uno de los mayores logros de la humanidad. Capítulo 11. Las pirámides y los extraterrestres. Durante siglos, las pirámides de Egipto han fascinado a la humanidad. Su tamaño, perfección geométrica y alineación con las estrellas parecen desafiar la comprensión de quienes las observan. Muchos se preguntan cómo los antiguos egipcios, sin tecnología moderna, pudieron levantar estas estructuras monumentales. La respuesta popular en los mitos: ayuda extraterrestre. Teóricos de la conspiración aseguran que seres de otros mundos enseñaron a los egipcios arquitectura avanzada, matemáticas y astronomía, e incluso participaron en la construcción de las pirámides. Sin embargo, la arqueología y los registros históricos muestran otra realidad. Se han encontrado planos, herramientas, rampas y restos de obreros que demuestran que las pirámides fueron levantadas por humanos, con organización, ingeniería y fuerza laboral bien entrenada.
La alineación con las estrellas, aunque asombrosa, era producto de la observación astronómica y de cálculos precisos. Los antiguos egipcios tenían un conocimiento profundo del cielo y sabían cómo reflejarlo en sus construcciones. La habilidad humana, no la intervención extraterrestre, fue el motor de estas obras colosales. Aún así, la idea de ayuda alienígena persiste, porque subestimamos la capacidad de la mente humana para crear maravillas. Las pirámides nos recuerdan que lo extraordinario puede surgir de lo humano. Son un legado de ingenio, fe y disciplina. Mito o realidad, las pirámides son reales, humanas y perfectas, pero la fascinación que provocan, la sensación de misterio y la idea de que podrían tener un origen más allá de la Tierra, nos recuerda que los mitos nacen de nuestra admiración por lo imposible. La mezcla de historia, ciencia y fantasía convierte a estos monumentos en un puente entre la realidad tangible y la imaginación desbordada de la humanidad. Palabras. 340. Capítulo 12. El Yeti, el abominable hombre de las nieves. En las cumbres heladas del Himalaya, donde el frío corta la respiración y la niebla envuelve todo, existe una leyenda ancestral, el Yeti. Pastores y monjes tibetanos describen huellas gigantescas, profundas y alargadas, que parecen pertenecer a un hombre peludo de más de 3 metros, caminando entre la nieve y desapareciendo sin rastro. Durante décadas, exploradores de todo el mundo intentaron encontrar pruebas de su existencia. Algunas expediciones regresaron con pelos, huesos o fotografías borrosas. Sin embargo, la mayoría de esos restos se atribuyó a osos u otros animales locales. En 2013, un análisis de ADN reveló una especie desconocida de oso, lo que podría haber dado origen a la leyenda. El Yeti representa algo más que un monstruo. Simboliza lo que aún escapa a la ciencia y la vastedad indomable de la naturaleza. Su misterio nos recuerda que el mundo no está completamente explorado, que existen secretos bajo la nieve y la roca que desafían nuestra comprensión. Aunque no haya pruebas concluyentes, la leyenda persiste porque alimenta la imaginación y la fascinación humana por lo extraordinario. Aquel que camina entre las montañas del Himalaya busca algo que trascienda lo visible, algo que sea testimonio de lo inexplicable. ¿Mito o realidad? Quizá el Yeti nunca haya existido como criatura tangible, pero su sombra permanece en la mente de quienes creen en la maravilla de lo desconocido. La búsqueda del Yeti es, en esencia, la búsqueda de un misterio que refleja nuestro deseo de explorar, descubrir y confrontar lo imposible. Palabras. 334. Capítulo 13. Los ovnis del Pentágono. Durante décadas, los objetos voladores no identificados han sido fuente de fascinación y miedo. En años recientes, el Pentágono desclasificó videos donde pilotos militares registraron objetos moviéndose a velocidades increíbles y realizando maniobras imposibles. Estas grabaciones muestran esferas y objetos metálicos sin alas ni propulsión aparente, capaces de desaparecer y reaparecer ante los ojos de los observadores. Los científicos han confirmado la autenticidad de los videos, pero no han encontrado explicación definitiva. Algunos sugieren que podrían ser drones avanzados, fenómenos atmosféricos o experimentos secretos de tecnología militar. Otros, más imaginativos, creen que representan contacto extraterrestre. El misterio de los ovnis refleja la eterna curiosidad humana por lo desconocido. Cada avistamiento provoca preguntas sobre nuestro lugar en el universo, sobre la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra y sobre los límites de la tecnología humana. La duda persiste porque lo inexplicable sigue atrayendo a quienes buscan evidencia de algo extraordinario. Mito o realidad. Los ovnis existen como fenómenos observables, aunque su origen permanezca incierto. Su estudio combina ciencia, política y mito, y su impacto en la imaginación colectiva es innegable. Mientras los secretos del cielo permanezcan intactos, la humanidad seguirá mirando hacia arriba, buscando respuestas que desafían la comprensión. Capítulo 14. El Triángulo del Silencio mexicano. En la costa del Golfo de México, frente a Veracruz, existe un área llamada el Triángulo del Silencio. Pescadores locales hablan de barcos que desaparecen, brújulas que fallan y luces extrañas bajo el agua. Muchos comparan este lugar con el famoso Triángulo de las Bermudas, pero con fenómenos más recientes y locales. Investigadores han estudiado la zona, detectando fuertes corrientes, tormentas eléctricas repentinas y gases que podrían alterar la flotabilidad de las embarcaciones. Sin embargo, los relatos de los marineros incluyen fenómenos que aún no tienen explicación. Voces en la distancia, vibraciones bajo el casco y objetos que parecen sumergirse sin dejar rastro. Este misterio combina ciencia y mito.
La naturaleza puede explicar muchas de las desapariciones, pero la imaginación y el miedo transforman estas historias en leyendas vivas. Para quienes navegan estas aguas, cada ola y cada sombra es un recordatorio de que el mar guarda secretos más profundos de lo que creemos. Mito o realidad. Quizá el Triángulo del Silencio mexicano no sea más que un fenómeno natural intensificado por la percepción humana, pero su leyenda perdura porque nos recuerda que, incluso en el mundo moderno, algunos misterios siguen intactos y poderosos flotando entre la ciencia y lo imposible. Capítulo 15. El experimento Filadelfia. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, se rumoreó que la Marina de Estados Unidos realizó un experimento secreto en el destructor USS Eldridge, buscando hacerlo invisible a los radares. La historia asegura que el barco desapareció ante los ojos de los testigos y reapareció a kilómetros de distancia, mientras parte de la tripulación quedaba fusionada con el metal del barco. El gobierno negó oficialmente cualquier experimento de invisibilidad y los registros muestran que el Eldridge participó en misiones normales durante ese periodo. Sin embargo, la historia se difundió ampliamente, alimentada por relatos de testigos y documentos filtrados que, aunque no verificados, parecían plausibles. Algunos creen que el experimento fue real pero orientado a tecnología electromagnética avanzada, mientras que otros sostienen teorías más fantásticas: viajes en el tiempo, teletransportación y manipulación dimensional. El experimento Filadelfia combina la guerra mundial, ciencia secreta y mito, generando uno de los casos más intrigantes de conspiración militar. Mito o realidad. Nunca se ha demostrado, pero la historia persiste como un ejemplo del miedo y la fascinación por lo desconocido. Aún sin pruebas, el relato ha inspirado libros, películas y teorías que exploran los límites entre la ciencia y la imaginación. El experimento Filadelfia es un recordatorio de que la humanidad siempre buscará respuesta. Capítulo 16. La maldición de Tutankamón. Cuando la tumba del faraón Tutankamón fue descubierta en 1922 por Howard Carter, el mundo se sorprendió con la riqueza y perfección de sus tesoros. Sin embargo, comenzaron a suceder eventos extraños. Algunos miembros del equipo murieron en circunstancias misteriosas y los periódicos hablaron de una maldición del faraón. Investigaciones posteriores sugieren que la mayoría de estas muertes se debieron a infecciones, accidentes o simplemente coincidencias, pero la leyenda del faraón maldito se mantuvo. La idea de que Tutankamón podía castigar a quienes perturbaban su descanso eterno fascinó a la imaginación colectiva y alimentó el misterio de la arqueología egipcia. La maldición simboliza el respeto y miedo que los antiguos egipcios sentían por la muerte y el más allá. Aunque la ciencia desmiente la existencia de poderes sobrenaturales, la historia persiste porque nos habla de nuestra fascinación por lo desconocido y lo prohibido. Cada descubrimiento arqueológico trae consigo ecos de lo místico, incluso si la explicación es científica. Mito o realidad. La tumba de Tutankamón es real, sus tesoros existen, pero la maldición es probablemente un mito que refleja el temor humano a la muerte y lo desconocido. Sin embargo, la fascinación sigue viva, recordándonos que la historia y la imaginación están entrelazadas en un misterio eterno que trasciende siglos. Capítulo 17. El monstruo del lago Okanagan. En Canadá, el lago Okanagan es hogar de relatos sobre una criatura similar al monstruo del lago Ness, conocida como Ogopogo. Los primeros registros provienen de los pueblos indígenas, que hablaban de un espíritu acuático gigante que habitaba las profundidades y debía ser respetado. Los testimonios modernos incluyen avistamientos de formas largas que se mueven rápidamente bajo el agua y videos caseros de dudosa calidad. Los científicos que han explorado el lago encuentran explicaciones naturales: olas, troncos flotantes o movimientos de bancos de peces. Aún así, cada informe mantiene la leyenda viva y atrae turistas y curiosos. Ogopogo representa la fascinación humana por lo inexplicable y lo oculto. Aunque es probable que nunca haya un monstruo gigante en el lago, la criatura existe en la imaginación de quienes buscan lo misterioso, recordándonos que los mitos pueden ser tan poderosos como la realidad física. Mito o realidad. Ogopogo puede ser solo un símbolo del misterio de la naturaleza y del deseo humano de creer en lo imposible. Su historia sigue flotando en el lago, mezclando historia, cultura y mito en un relato que desafía la certeza científica. Capítulo 18. Los hombres lobo. Desde la Europa medieval hasta la cultura popular moderna, los hombres lobo han aterrorizado la imaginación humana. Seres humanos que se transforman en lobos durante la luna llena han sido protagonistas de cuentos, leyendas y supersticiones. La creencia se originó a partir de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, así como ataques de animales que se explicaban como transformaciones sobrenaturales.
En ciertas regiones se castigaba a personas acusadas de licantropía, muchas veces injustamente, generando miedo y reforzando la leyenda. La literatura y el cine contemporáneo han dado nuevas formas al mito, mezclando horror y aventura, mientras la ciencia explica que los cambios físicos y comportamientos extraños eran producto de trastornos o supersticiones. Los hombres lobo reflejan el miedo humano a la bestia interior y la dualidad entre instinto y razón. Aunque no existen en la realidad, su simbolismo permanece vivo y potente, recordándonos que la leyenda puede superar la evidencia científica y perpetuarse por siglos. Mito o realidad. Los hombres lobo no existen físicamente, pero su presencia en la cultura y la imaginación humana es innegable. Una criatura que enseña sobre nuestros miedos más profundos y sobre cómo las historias sobreviven a la lógica del tiempo. Capítulo 16. La maldición de Tutankamón. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, el mundo quedó atónito ante la riqueza y perfección de los tesoros que contenía. Sin embargo, no tardaron en aparecer rumores inquietantes. Algunos miembros del equipo murieron en circunstancias inesperadas, y los periódicos comenzaron a hablar de la maldición del faraón. La leyenda decía que quien perturbara el descanso del joven rey egipcio sufriría castigos inmediatos, un temor que se intensificó con cada accidente y cada muerte atribuida a la maldición. Investigaciones modernas sugieren que muchas de estas muertes se debieron a infecciones, accidentes o coincidencias. La tumba había permanecido sellada durante siglos, preservando microorganismos y hongos que podían informar a los primeros exploradores. Aún así, la fascinación por lo sobrenatural amplificó la percepción de peligro, convirtiendo la historia de Tutankamón en un relato de misterio y terror que capturó la imaginación del mundo entero. Más allá de la ciencia, la maldición simboliza el respeto y temor que los antiguos egipcios sentían por la muerte y la eternidad. Los faraones no eran meros líderes, eran considerados dioses en la tierra y sus tumbas funcionaban como templos de poder que protegían su viaje al más allá. Cada descubrimiento arqueológico trae consigo ecos de lo místico, recordándonos que historia y mito se entrelazan de manera inevitable. La maldición de Tutankamón, aunque probablemente sea un mito, nos habla de la obsesión humana por lo prohibido y desconocido. Nos recuerda que incluso los hallazgos más concretos pueden generar leyendas capaces de desafiar la razón. La tumba del faraón, sus tesoros y la historia que los rodea siguen fascinando, recordándonos que el miedo y la curiosidad son inseparables del misterio humano. Capítulo 17. El monstruo del lago Okanagan. En el corazón de Canadá, el lago Okanagan esconde un misterio ancestral. Ogopogo, un monstruo acuático que según los relatos habita sus profundidades. Los pueblos indígenas contaban historias sobre un espíritu protector del lago, advirtiendo que debía ser respetado o arrastraría a quienes desafiaran su territorio. Con la llegada de los colonos surgieron avistamientos modernos, sombras alargadas en la superficie del agua, movimientos rápidos bajo la luz del sol y fotografías borrosas que despertaban la imaginación. Científicos que estudian el lago sugieren explicaciones naturales. Corrientes, troncos flotantes y bancos de peces podrían crear formas que se confunden con un ser gigantesco. Sin embargo, la persistencia de los avistamientos alimenta la leyenda. Cada ola se extraña, cada reflejo inusual se interpreta como prueba de la existencia de Ogopogo. Más allá de la evidencia, Ogopogo representa la fascinación humana por lo desconocido y lo imposible. La criatura es un símbolo de misterio y del poder de la imaginación colectiva. El lago, con sus aguas profundas y entorno remoto, proporciona el escenario perfecto para que la leyenda continúe, mezclando historia, naturaleza y cultura en un relato que desafía la ciencia. Mito o realidad. Probablemente no exista un monstruo gigante en el lago, pero la historia sigue viva. Ogopogo es un recordatorio de que los mitos pueden ser tan reales como nuestra necesidad de creer en lo inexplicable. Su leyenda persiste, enseñándonos que la curiosidad humana y la imaginación son fuerzas tan poderosas como cualquier evidencia tangible. Capítulo 18. Los hombres lobo. Desde la Europa medieval hasta el cine contemporáneo, los hombres lobo han sido una figura aterradora y fascinante. Se dice que algunos humanos, durante la luna llena, se transforman en lobos, perdiendo control sobre sus instintos y su humanidad. La leyenda surgió en tiempos en que enfermedades neurológicas y psiquiátricas eran incomprendidas y los ataques de animales se atribuían a transformaciones sobrenaturales. En ciertas regiones, quienes eran acusados de licantropía eran perseguidos y castigados, muchas veces injustamente. Estos relatos se transmitían oralmente, reforzando la superstición y el miedo colectivo. La literatura y el cine han
refinado la leyenda mezclando horror, aventura y exploración de la dualidad humana, expandiendo su influencia a nivel global. Los hombres lobo simbolizan la dualidad humana, civilización e instinto, razón y bestialidad. Aunque no existen físicamente, su presencia en la cultura demuestra cómo los mitos pueden sobrevivir siglos y superar la evidencia científica. La fascinación por estas criaturas refleja nuestra obsesión por los miedos internos, los límites de la mente y la naturaleza de la violencia inherente al ser humano. ¿Mito o realidad? Los hombres lobo no existen físicamente, pero su influencia es innegable. Son un recordatorio de que la imaginación y el miedo colectivo pueden dar vida a seres que nunca habitaron la Tierra y que las leyendas pueden enseñar más sobre nosotros mismos que la propia realidad. Capítulo 19. La Atlántida moderna. La Atlántida ha sido uno de los misterios más duraderos de la humanidad. Descrita por primera vez por Platón como una civilización avanzada y poderosa, su historia ha fascinado a generaciones enteras. Se dice que era una sociedad próspera, rica en conocimientos, arquitectura y tecnología, que desapareció repentinamente bajo las olas del océano. Desde entonces, exploradores, historiadores y científicos han buscado pistas sobre su posible ubicación, desde el Caribe hasta el Mediterráneo y más recientemente, la Antártida. Algunos investigadores sugieren que la Atlántida podría haberse basado en la civilización minoica, devastada por la erupción del volcán de Santorini. Otros creen que es una metáfora sobre la arrogancia de las sociedades humanas y los peligros de su poder desmedido. La leyenda combina historia, filosofía y mito, y aunque carezca de evidencia tangible, sigue inspirando expediciones y teorías alrededor del mundo. Cada hallazgo submarino, cada estructura sumergida o anomalía geológica genera emoción y debate. La búsqueda de la Atlántida moderna refleja la obsesión humana por descubrir lo desconocido y probar que leyendas antiguas podrían tener un fundamento real. Incluso en la ausencia de pruebas físicas, la historia de este continente perdido sigue siendo un símbolo poderoso, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden sucumbir a la naturaleza o a su propia arrogancia. Más allá del mito, la Atlántida inspira la imaginación de científicos, exploradores y artistas. Sus ruinas, aunque nunca confirmadas, flotan en la conciencia colectiva como un recordatorio de la fragilidad del conocimiento y de la historia humana. La fascinación por la Atlántida persiste porque nos conecta con nuestro deseo de descubrir secretos antiguos y nos recuerda que la línea entre mito y realidad es a veces tenue y que los misterios antiguos aún pueden iluminar nuestro presente. ¿Mito o realidad? Quizá nunca lo sepamos con certeza. Sin embargo, la Atlántida sigue siendo un faro de curiosidad, aventura y esperanza. Un enigma que desafía a quienes sueñan con descubrir mundos perdidos bajo las olas. Capítulo 20. El Yeti y la ciencia moderna. En las alturas del Himalaya, entre glaciares y picos nevados, habita uno de los misterios más persistentes de la humanidad, el Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Durante siglos, pastores tibetanos y monjes han contado historias sobre una criatura gigantesca, cubierta de pelo, que camina entre las montañas y deja huellas profundas en la nieve. Sus gritos en la noche helada y su velocidad sorprendente han alimentado leyendas que cruzan generaciones. En tiempos modernos, científicos y aventureros han tratado de desentrañar el misterio mediante expediciones y análisis de ADN. Se han recolectado pelos, huellas y restos biológicos que en la mayoría de los casos pertenecen a osos u otras especies locales. Sin embargo, algunos hallazgos no se han podido explicar completamente y ciertos avistamientos permanecen sin respuesta. El Yeti no es solo un animal, es un símbolo de lo desconocido y un recordatorio de que incluso en el siglo XXI, la naturaleza todavía esconde secretos que desafían la ciencia. Para exploradores y curiosos, cada expedición representa la posibilidad de encontrar lo imposible y de tocar aquello que hasta ahora solo existía en la imaginación colectiva. Aún sin pruebas concluyentes, la leyenda del Yeti persiste. Documentales, relatos y libros mantienen viva la fascinación, recordándonos que la búsqueda de lo inexplicable es tan humana como la propia supervivencia. La criatura puede no existir físicamente, pero su presencia en la mente de quienes la buscan es tangible, y la nieve de las montañas sigue siendo escenario de misterio y esperanza, mito o realidad. Tal vez nunca se pueda probar con certeza. Sin embargo, el Yeti sigue vivo en la imaginación colectiva, como un símbolo de aventura, curiosidad y del deseo humano de descubrir secretos que permanecen escondidos en los rincones más remotos del planeta.
Después de recorrer los misterios más insondables del mundo, de enfrentarnos a monstruos que desafían la lógica, civilizaciones perdidas que brillan bajo el océano y secretos que la ciencia aún no puede explicar, llegamos a un hecho innegable. Lo imposible existe donde menos lo esperamos. Cada leyenda, cada mito y cada historia que parecía absurda tiene un hilo de verdad que conecta con nuestra curiosidad infinita. Lo que hemos visto no es solo entretenimiento, es un recordatorio de que el mundo sigue siendo más grande, más extraño y más sorprendente de lo que podemos comprender. Cada monstruo que persiste en el lago, cada ciudad que se hundió en el tiempo, cada fenómeno inexplicable nos desafía a seguir buscando, a seguir cuestionando, a no conformarnos con lo evidente. Y aquí está la lección más importante. La línea entre mito y realidad es más delgada de lo que imaginas. Lo que parecía imposible puede estar a un paso de ser descubierto, y lo que considerábamos un simple cuento podría tener raíces profundas en la historia y en la naturaleza. La curiosidad humana es la fuerza que rompe barreras, y los secretos del mundo solo esperan a quienes se atreven a mirar más allá. Así que recuerda, el misterio no termina aquí. Cada sombra, cada huella y cada relato antiguo es una invitación a explorar, a soñar y a desafiar tus propios límites. Lo que parecía cerrado, lo que parecía resuelto sigue vivo. Y tú, lector, eres parte de esta búsqueda. Porque mientras existan ojos que quieran ver, oídos que quieran escuchar y corazones que quieran sentir, los mitos nunca morirán y la realidad nunca dejará de sorprender. Mito o realidad no termina. Simplemente te deja listo para creer en lo imposible y atreverse a descubrirlo. Si te gustó el video, comenta 1, si no te gustó, comenta 2, también dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para no perderte más historias increíbles.